Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas presenta. El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado presenta. Actualmente México tiene una población de más de 120 millones de habitantes, que son muchas bocas que alimentar, y la tendencia es que siga creciendo. La ganadería bovina de carne mexicana tiene una productividad muy baja, inferior al 50% anual de becerros. La situación es crítica a futuro debido a que los ganaderos tienen costos altos y pocos becerros, lo que no le da mucho margen de ganancia para ellos mismos. Hay acciones que hacen la diferencia entre tener una explotación ganadera rentable y competitiva y una que no es negocio. Hablemos de esto, de la reproducción de ganado bovino para carne. Agrodelta cuenta con más de 30 años en el mercado, con un respaldo muy importante y la línea más completa de agroquímicos para el control de plagas urbanas y agrícolas. La mejor opción para usted, ama de casa, y usted, agricultor. Somos formuladores directos y líderes en la zona. Agrodelta es sinergia que produce en armonía con el medio ambiente. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México, con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional. Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción. En 2003 nace el CINIGA para tener la certeza de un censo real de la ganadería en México. La cultura de la identificación actualmente es esencial para el desarrollo de la ganadería nacional. Arete CINIGA, patrimonio del quehacer ganadero y vínculo para el desarrollo pecuario nacional. Las acciones son básicas, sencillas y fáciles de implementar para tener un rancho ganadero rentable. Incluso hay ocasiones en que se sienten ganancias, pero no se están aprovechando al máximo las capacidades de la explotación. El objetivo es ganar más gastando solo lo necesario. Numerosos ganaderos de México me han comentado de sus situaciones. Por ejemplo, recientemente uno de ellos me dijo: tengo 80 vaquitas criollas. A lo más que he llegado es a producir 30 o 40 becerros al año. Y yo quisiera saber cómo tener un poquito más de producción. Bueno, le dije: ¿sabe qué? Vamos a hacer un programa o varios de Panorama Agropecuario en el cual expliquemos de las acciones que se tienen que realizar para aumentar la reproducción en un hato ganadero, con el objetivo de producir más con los mismos costos o bien producir lo mismo con la menor inversión posible, aumentando las ganancias para mejorar su nivel y calidad de vida. El objetivo principal es producir más becerros al año, siempre en equilibrio con el medio ambiente, de tal forma que la producción llegue a ser sustentable. Mire usted, actualmente existen grandes diferencias en productividad entre los ranchos ganaderos de México, sobre todo en la expresión reproductiva de los animales. Con facilidad podríamos hablar de una diferencia de 40 puntos porcentuales en el porcentaje de cosecha de becerros en distintos ranchos. Esta diferencia puede determinar entre tener una explotación ganadera rentable y competitiva y una que no es negocio. Esto se debe a que la producción ganadera en una buena parte de México se realiza en condiciones naturales muy desfavorables, tierras semiáridas con escasas y erráticas precipitaciones anuales, suelos de baja fertilidad, topografía compleja y sobre todo climas extremos. Todo ganadero debe de dirigir sus esfuerzos en lograr las tres siguientes metas, por orden de importancia. La primera meta es obtener un mayor porcentaje de cosecha. Esto quiere decir que un mayor porcentaje de vacas desteten un becerro. La segunda meta es incrementar la productividad individual. Esto lo podemos medir en más kilogramos de carne en menos tiempo y con menor alimentación. Y la tercera meta es lograr que los animales producidos sean de excelente tipo y conformación. Es decir, que expresen una buena apariencia y armonía en su cuerpo.
Es por eso que en producción animal moderna debemos de poner atención y por orden prioritario, primero a la fertilidad, después a la productividad individual y por último a la conformación de nuestros animales, si es que nos proponemos a producir con alta rentabilidad. Bueno, en primer lugar debemos de concentrarnos en conseguir el objetivo número 1, que es producir cada año un becerro por cada vaca reproductora del rancho. El porcentaje de cosecha de becerros es el factor más importante en la determinación de la rentabilidad de un rancho ganadero. En una fórmula, este concepto se vería así. Porcentaje de cosecha de becerros es igual al número de becerros destetados entre el número de vacas expuestas al toro multiplicado por 100. Hagamos un ejemplo. Supongamos que usted tiene 80 vacas, así como me lo dijo aquel ganadero que produjo 30 becerritos el año pasado. Apliquemos la fórmula, mire, dividamos 35 entre 80, que son el número de becerros producidos entre el número de vacas expuestas al toro multiplicado por 100. Esto da 44% de cosecha. Muy bajo, ¿eh? Aún produciendo 50 becerros, la cosecha es de 62%. Todavía es bajo este porcentaje. Lo ideal pudiera ser producir unos 70 becerros de 80 vacas, que daría un 87% de cosecha. No es lo mismo producir 35 becerros que 70. Esos 35 becerros más que puede obtener de 80 vacas, bien pudiera ser la diferencia entre tener un rancho productivo y rentable y otro que no es negocio. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, CNOG, es una sociedad mutualista de los ganaderos organizados de México y la más importante del país, conformado por la Asociación de las Uniones Ganaderas Regionales, que incorporan a más de 1 millón de productores, para hacer frente a los riesgos que afectan a la ganadería nacional, en especial a los ocasionados por los desastres naturales. Es importante estar inscrito y actualizado en el Padrón Ganadero Nacional PGN. Nuestro portafolio de servicios atiende las necesidades de los ganaderos mediante seguro ganadero para eventos de alta mortalidad, seguro de muerte y despoblación por enfermedades exóticas, seguro para cubrir la muerte por ataque de depredadores, seguro ganadero para daños climatológicos, seguro de daños patrimoniales, seguro de daños climáticos en los agostaderos seca, seguro apícola de daños climatológicos, seguro para programa de fomento ganadero. Contáctanos a nuestros teléfonos y correo Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Beefmaster, la raza sin límites geográficos, es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país, así como en América Latina. Beefmaster, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería. El ganado para ganadores. Los tratados de comercio internacionales, las exigencias mundiales en el sector pecuario, han originado políticas globales e integradas a la protección alimentaria de los consumidores y nos exige reglamentaciones más estrictas en los temas de sanidad, inocuidad, trazabilidad y rastreabilidad. La ganadería en México, en su compromiso con la actividad pecuaria nacional, tuvo la imperiosa necesidad de implementar un sistema que les ofreciera a sus consumidores nacionales y posibles mercados internacionales esta seguridad. La obligatoriedad de la norma en el uso del arete SINIGA fortalece la legalidad del hato ganadero nacional y nos lleva a nuevos retos culturales, pecuarios y tecnológicos para seguir resaltando el quehacer ganadero. Arete SINIGA, patrimonio del quehacer ganadero y vínculo para el desarrollo pecuario nacional. La raza Angus ha demostrado su capacidad de adaptación, funcionalidad y producción de carne en diferentes regiones climáticas de México. Hay criadores de Angus de registro en gran parte del territorio mexicano. Y ahora solo te estamos esperando a ti. Súmate a lo seguro. Angus, la mejor raza, la mejor carne.
Los invitamos a la segunda exposición internacional de ganado Simmental, Cimbras y Mangus, que se celebrará en Culiacán, Sinaloa, del 13 al 24 de noviembre. Habrá calificación, conferencias magistrales y la subasta elite de ejemplares de estas extraordinarias razas de ganado. La Asociación Simmental Cimbra Mexicana los invita. Mena Producciones, televisión agropecuaria promocional y educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, ofrecemos servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, nos dará gusto atenderle. Entonces, la meta de cualquier ganadero es llegar a producir un becerro al año. Para lograrla, el ganadero tiene varios retos que enfrentar. Que la vaca presente calor, que el toro la detecte y la monte, que se preñe la vaca y no aborte, que tenga un parto normal y sin asistencia, que el becerro tenga un buen peso al destete y que la vaca pronto se vuelva a cargar después del parto. No lo dejemos todo en manos de la naturaleza, hay que ayudarle. Mire usted, en México unos hatos ganaderos tienen 50% de cosecha de becerros o menos y otros muy buenos de 90% o más. Los ganaderos debemos de aceptar el cambio, pues muchas de nuestras prácticas deben de reevaluarse y modificarse. Nosotros recibimos muchos correos electrónicos solicitándonos información para ellos poder aumentar la productividad de su ganado en cuanto a fertilidad y en cuanto al peso de los becerros al destete. A veces notamos que hay becerros muy pesados entre los becerros que vamos a destetar, pero el peso de ese becerro no es el indicativo del peso al destete que tienen los becerros que producimos en el rancho. Aunque esos cálculos los aprenderemos cuando presentemos el tema, cuando hablemos de genética de ganado bovino para carne, como quiera les voy a comentar que hay 4 razones por las que hay diferencias en pesos de los becerros que estamos destetando. Primero, la edad del becerro para cuando se destetó. Mire, si el becerro tiene más edad al destete, es muy probable que sea más pesado. Segundo, el sexo de la cría, macho o hembra. Es común que los machos sean más pesados que las hembras a una misma edad. Tercero, edad de la madre. Las vacas jovencitas y las muy viejas producen menos leche que cuando están en su cuarto parto y por consiguiente el peso de sus hijos es común que sea menor cuando son jovencitas y cuando son muy adultas. Y cuarto, época del año que nació la cría. Los becerros que nacieron en una época del año en la cual la vaca no produce tanta leche porque hay escasa alimentación, pues los becerros pesarán menos al destete. Bueno, pero continuemos con el tema del porcentaje de cosecha de becerros. Comentaba que individualmente podemos producir algunos becerros muy pesados al destete, pero que la productividad del hato a través del peso al destete puede ser baja cuando consideramos el porcentaje de cosecha de becerros que tenemos en el rancho. Déjeme explicarle, mire, suponiendo que ya sacamos el peso promedio al destete de los becerros y que fue de 200 kilogramos. Por supuesto, este peso al destete es un dato de nuestra productividad si la cosecha de becerros es 100%, pero si obtuvimos solo el 70% de cosecha, en este caso el peso al destete de nuestro hato, repito, de nuestro hato, será de 140 kilogramos. Es decir, multiplicando los 200 kilogramos, que es el peso promedio de los becerros que destetamos, por el 70% que tenemos de cosecha de becerros. Y esto da, como les decía, 140 kilogramos al destete del rancho. Creo que es un parámetro más preciso si tomamos en cuenta el porcentaje de cosecha para saber el peso al destete promedio en el hato. Pues como decíamos, individualmente podemos producir becerros muy pesados al destete, pero ese no es un dato que describa con precisión el peso al destete de los becerros que producimos. Además, de este modo, tomamos en cuenta 2 características que tienen efecto en la productividad de un rancho ganadero: el porcentaje de cosecha y el peso de nuestros becerros al destete. Acabamos de ver que el peso al destete
proporcionalmente es inferior si el porcentaje de cosecha de nuestras vacas es menor. A ver, haga sus propios cálculos con los datos de su rancho y a ver qué tal. Ahora, el precio del becerro había estado muy bajo en los últimos 10 años. No había subido, pero ahora con la sequía que tuvimos por casi 3 años se desvacaron muchos ranchos y bueno, después de esa sequía aumentó mucho el precio, pues había menos becerros y fue como el precio reaccionó. Ya volvió a bajar y ya se está normalizando el precio del becerro y como quiera estamos muy contentos porque se podría vender los becerros a un mejor precio al momento de la venta. Pero no se nos quita la maña, el ganadero siempre está esperando aumentar sus ingresos por medio del precio. Siempre está buscando vender sus becerros a un precio más elevado. Es entendible, pero debería también buscar la manera de aumentar sus ganancias, ya sea aumentando el porcentaje de cosecha de becerros o que los becerros pesen más al destete. O las dos cosas. Y no nada más buscar más ganancias porque vendió sus becerros a precios más altos. Mire usted, hay varias maneras de incrementar las ganancias en un rancho ganadero. Una de ellas es a través de precio. Es cierto, como lo comentaba el ganadero, a mayor precio de venta, mayores ingresos. Sin embargo, el precio normalmente no lo podemos controlar los ganaderos, pues el precio tiene que ver con la oferta y la demanda, o tiene que ver con los precios internacionales del becerro. Pero las otras dos maneras de incrementar las ganancias son a través de un incremento en el porcentaje de cosecha de becerros y de un incremento en el peso de los becerros al destete. Estos dos factores sí los puede controlar el ganadero, o al menos está en él en el que se mejoren. Es decir, él es el único que puede con su capacidad aumentar el porcentaje de cosecha de becerros o que tengan más peso al destete. Beefmaster, la raza sin límites geográficos, es tu mejor opción por tener la habilidad de adaptarse a todas las regiones del país, así como en América Latina. Beefmaster, úsala y obtendrás resultados positivos que esperas en tu ganadería. El ganado para ganadores. La raza Angus ha demostrado su capacidad de adaptación, funcionalidad y producción de carne en diferentes regiones climáticas de México. Hay criadores de Angus de registro en gran parte del territorio mexicano. Y ahora solo te estamos esperando a ti. Súmate a lo seguro. Angus, la mejor raza, la mejor carne. Los invitamos a la segunda exposición internacional de ganado Simmental, Cimbras y Mangus, que se celebrará en Culiacán, Sinaloa, del 13 al 24 de noviembre. Habrá calificación, conferencias magistrales y la subasta elite de ejemplares de estas extraordinarias razas de ganado. La Asociación Simmental Cimbra Mexicana los invita. Agrodelta cuenta con más de 30 años en el mercado con un respaldo muy importante y la línea más completa de agroquímicos para el control de plagas urbanas y agrícolas. La mejor opción para usted ama de casa y usted agricultor. Somos formuladores directos y líderes en la zona. Agrodelta es sinergia que produce en armonía con el medio ambiente. Mena Producciones, televisión agropecuaria promocional y educativa, le ofrece la elaboración de videos promocionales, divulgativos y de capacitación agropecuaria de la más alta calidad. De igual forma, ofrecemos servicio de fotografía profesional en toda la República Mexicana. Llámenos, nos dará gusto atenderle. El porcentaje de cosecha y el peso de los becerros son importantes los dos. Pero incrementar el porcentaje de cosecha de becerros es la manera más rápida de elevar las ganancias. Solo a través de un mejor manejo del hato reproductor y de una selección para eficiencia en la reproducción se logra un incremento importante en el comportamiento reproductivo de un hato ganadero en el menor tiempo posible. Mire, le voy a mostrar cómo mejorar el porcentaje de cosecha de becerros puede significar un aumento sustancial en la producción del rancho. El siguiente ejemplo es de dos ranchos, uno con un porcentaje de cosecha de 50% y otro con 70%. Ambos ranchos con becerros del mismo peso al destete. Le voy a presentar este cuadro, mire usted. Tomemos dos hatos de 200 vacas cada uno.
uno con un porcentaje de cosecha de 50% y otro con 70%. La diferencia es de 20 puntos porcentuales. En un hato se producen 100 becerros y en el otro 140 becerros, es decir, 40 becerros más. Con un peso igual de los becerros al destete en ambos hatos de 200 kilogramos, en el primer hato se producen 20,000 kilogramos de becerro y en el otro 28,000 kilogramos. Esto significa una diferencia de 8,000 kilogramos que tendría que incrementarse en el peso de los becerros del primer hato a través de un mejoramiento genético, es decir, lograr un 40% más. O sea, lograr que en nuestro rancho los becerros pesen al destete, lograr de 200 kilogramos a 280 kilogramos. Esto para poder igualar una diferencia de 20% en el porcentaje de cosecha de becerros que tiene de más el segundo hato de vacas. Creemos que es más fácil lograr un incremento de 20 puntos en el porcentaje de cosecha de becerros que un incremento de 40% en el peso al destete de los becerros. Esto, por supuesto, nos obliga a realizar prácticas de manejo reproductivo del hato para incrementar el porcentaje de cosecha de becerros de nuestro rancho, sin lugar a dudas. No es el propósito aquí de señalar y de orientar la selección hacia una sola característica, o sea, que nomás seleccionemos por fertilidad. Lo interesante aquí es hacer notar que por medio de la fertilidad se puede aumentar la producción, pero debemos considerar que hay además un gran número de factores involucrados que tenemos que resolver para tener una buena fertilidad del hato. Pero sin lugar a dudas, les repito, no es lo mismo producir 50% de cosecha de becerros que 90% de cosecha. Esos 40 becerros más por cada 100 vacas en el hato es la diferencia, como vuelvo a repetir, entre tener un rancho productivo, rentable y competitivo y uno que no es negocio. Hablemos de las funciones reproductivas del ganado bovino para carne. Mire, primero observemos el comportamiento fisiológico de las vacas. ¿Qué se entiende por un animal con una reproducción normal o de buena fertilidad? Bueno, pues cuando la vaca con regularidad presenta estro o entra en calor y ovula normalmente. Cuando concibe con 1 o 2 servicios naturales o artificiales. Cuando el periodo de gestación, el parto y el becerro nacido son normales y hasta el destete cría y desarrolla un buen becerro. Y en forma similar se considera que un toro es de eficiencia reproductiva normal, o sea, de alta fertilidad, cuando siempre tiene apetito sexual, cuando apareado en forma natural con vacas fértiles es capaz de preñarlas con 1 o 2 servicios, y cuando el becerro por él engendrado se desarrolla normalmente. Ahora, si usted me dice que sus vaquitas todas son fértiles porque tienen siempre becerros, yo le preguntaría que si todos los años paren becerros, pudiera ser que no siempre y que la mayoría de las veces paren un año sí y otro no. Bueno, pues un año sí y otro no, eso es producir solo 50% de cosecha de becerros. Le voy a comentar que hace muchos años tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Filosofía Lasseter de la cría bovina. Y me llamó mucho la atención el coraje que debió tener Tom Lasseter para aplicar sin misericordia un riguroso desecho de todas aquellas vacas reproductoras que no destetaran un buen becerro al año. Decía, probablemente perderemos algunas buenas vacas, pero de este modo nos deshacemos de todas las que fallan reproductivamente. Antes que nada, quiero precisar este concepto. La fertilidad es una característica de producción no muy heredable, pues el progreso es lento en un rancho donde la reproducción en su rancho es buena. Pero cuando el nivel de reproducción está por abajo del promedio, digamos 50%, la heredabilidad de la reproducción es lo suficientemente alta para permitir un progreso significante en su rancho cuando usted realiza una selección por esta característica, que es la fertilidad. La selección de las vacas y vaquillas basada por preñez es un modo efectivo para incrementar la eficiencia reproductiva en un periodo corto de tiempo. ¿Qué hacer?
Bueno, pues eliminar ya sea de un trancazo o poco a poco las vacas que no tengan un becerro al año. Si usted no lleva datos de las vacas que han parido en el rancho, bueno, pues trate de acordarse de las vacas que no hayan tenido un becerro y que no las ha eliminado del rancho, porque estas son muy bonitas o siempre están en muy buenas carnes. Y ahí está la cosa, es probable que estén en muy buenas carnes precisamente por eso, porque no han tenido la necesidad de amamantar un becerro. Esas vacas jorras son las primeras que deben de salir del rancho. Y luego aquellas que hayan parido un año sí y otro no. Bueno, pues a esas, como dijo el Piporro, pues denle otra oportunidad, vaquero. Y digo esto porque a lo mejor la falla está en el toro, que puede tener baja fertilidad o definitivamente puede ser estéril ese toro. Ahora mire usted, a pesar de que este es un video de reproducción y que la selección del ganado lo tratamos en el video de genética, les quiero comentar aspectos de la selección por eficiencia o aptitud funcional. Son características externas del animal y no tienen que ver con aumentos de pesos, que es lo que seleccionamos cuando queremos tener un hato productivo y rentable. Se le denomina selección por eficiencia o aptitud funcional a la selección en el bovino de las características y atributos morfológicos y fisiológicos que reflejan la adaptabilidad al medio, cuya base principal es la apreciación visual de signos externos que nos indican la fertilidad de un animal. Ya sabemos que las hembras producen estrógenos y los machos testosterona, y que estas secreciones a su vez dependen del correcto funcionamiento de la hipófisis. Esta hipófisis regula a través de las hormonas que produce muchas o casi todas las funciones del organismo. Lo importante es saber que el funcionamiento normal o anormal de la hipófisis está determinado genéticamente, es decir, se hereda, por lo que debemos seleccionar machos que realmente sean y parezcan machos y hembras que realmente sean y parezcan hembras. En siguientes episodios vamos a platicar más acerca de la selección por eficiencia funcional o aptitud funcional, tema sumamente interesante. Por hoy es todo, nos vemos la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. No se les olvide ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com si quiere ver este episodio o los episodios que ahí van acumulados. Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presentó. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas presentó. El Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado presentó.